Vamos a estudiar a la luz de la palabra, hermanos, un tema que, como mencioné, sus pastores me pidieron, ¿verdad?, para tomar como referencia de cara pues a su aniversario 51. Y recordarán que hablábamos de la santidad, pero desde una perspectiva un poquito diferente. Traté de hacerlo práctico y me encantó el resumen que hiciste, ¿verdad? Esa desmitificación de la santidad, viéndolo como algo práctico, algo vivencial, algo cotidiano, algo que tiene que ver, pues eso, con mi vida normal y corriente. La santidad no es algo religioso, algo que tiene que ver con personas, ¿verdad?, que están en una dimensión espiritual superior. No, tiene que ver conmigo, tiene que ver con todo lo que yo pienso, con todo lo que yo amo, con todo lo que yo hago, la manera en que me comporto, la manera en que veo la vida. Y entonces, cuando vemos a la luz de Efesios lo que es un santo, dijimos que es una persona apartada para Dios. Pero es apartada para Dios para cumplir un propósito. Y ese propósito es cumplir la misión. Pero la misión se cumple no solo con proclamar verbalmente lo que es el Evangelio, sino con lo que es la vivencia de aquellos que decimos ser seguidores de Jesús. Y decíamos que Cristo entonces es nuestro ejemplo de santidad, ¿verdad? No el sistema, no el mundo que nos rodea. Es decir, nosotros tenemos que comportarnos de una manera diferente a la luz de los principios y valores que aprendemos de este libro, que es un libro eterno. Es decir, es inmutable. Es el mismo ayer, hoy, por los siglos, como al igual que nuestro Señor. Es decir, no cambia por las circunstancias, no cambia porque hay más tecnología, no cambia porque somos más modernos ahora y nos vestimos distintos. No, la Biblia es la misma y será la misma, porque el Señor así lo ha determinado. Ahora, ese concepto de santidad está siendo atacado, hermanos, tremendamente. Y muchas veces no nos damos cuenta. El tema tiene que ver con nuestros pensamientos. Ayer se los enfatizaba en lo primero que hablábamos. Tiene que ver, hermanos, con la manera en que podemos nosotros entender lo que está sucediendo. En otras palabras, los padres, los adultos aquí presentes, tenemos que estar muy claros de que algo está pasando y por qué está pasando. Los jóvenes aquí presentes, los más maduros, los más jovencitos, tienen que comprender también que les ha tocado vivir un mundo, ¿verdad?, complejo, hermanos. Porque aquellos que somos baby boomers, que llaman, ¿verdad? Recuerdan, hay esas divisiones de edad. Son aquellos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y en Estados Unidos le llamaron así. O sea, si usted nació después de la década ahí por los 50, 60, es un baby boomer, ¿verdad? Si usted creció escuchando a Elvis Presley y a los Beatles, pues por ahí anda la cosa, ¿verdad? Yo soy un fan de ellos también, ¿verdad? No es pecado oír la música de Elvis, hermanos, sino que el Señor me perdone porque me gusta mucho. Pero, hermanos, otros, ¿verdad?, no saben ni quién es Elvis, ¿verdad? Pues eso, ellos escuchan a Bad Bunny, ¿verdad?, y a otros de estos que están de moda ahora, y bueno, está bien, bueno, no digo que esté bien, ¿verdad?, porque hay algunas letras ahí que, bueno, pero el tema es que cada generación, ¿verdad?, va siendo expuesta a situaciones difíciles. Sin embargo, les decía que las diferentes generaciones deben de entender lo que está pasando, los más adultos, los más jóvenes. Y alguien dice que es una época de cambios en la que estamos, pero no es una época de cambios. Estamos en un cambio de época, es muy diferente. Los cambios siempre se han sucedido en la sociedad, hermanos. La raza humana ha evolucionado, cambiado a través de los siglos. Pero hay ciertos momentos en los cuales se dan cambios de época, es decir, hay tanta transformación.
pero ahí hay elementos positivos. Podríamos hablar del desarrollo de la tecnología, de la ciencia. Hay otros factores, ¿verdad?, que son neutrales en un sentido, pero hay otros elementos que son los que nosotros como creyentes debemos tener muy en cuenta cuando estamos hablando de la santidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar a una batalla espiritual, a una batalla del pensamiento. Hay cambios radicales en la manera en que los seres humanos estamos pensando. Y eso afecta directamente a la iglesia del Señor, afecta también nuestra espiritualidad. Por ende, esta noche yo quiero hablarles de un tema, ¿verdad?, que voy a vincular y el tema se llama santidad en medio de la posmodernidad. Pastor, ¿y eso qué es la posmodernidad? Es probable que usted no haya escuchado, no se preocupe. Yo lo voy a explicar en estos 40 minutos que me quedan. Lo primero es buscar una base escritural. Y como ven en la cita, no sé si la logran leer, se ve un poquito pequeña, segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Quisiera que la buscáramos, por favor, y la pudiéramos leer. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice así. Repito, segunda a Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, Pablo hace 2000 años, casi un poco menos, escribió que en aquel momento previo a la venida del Señor, en los último periodo de la humanidad, en la manera en que hasta ahora nosotros nos movemos y conocemos, iba a tener un tiempo de mucho peligro. ¿Por qué el peligro? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjese en esto. Es decir, el egocentrismo va a ser muy fuerte en esos tiempos peligrosos. Hombres que se aman a sí mismos. Además, avaros. Usted sabe que en el idioma original esta palabra literalmente se debería traducir amadores de la plata. Así se traduce. Un avaro ama el dinero, ama la plata. ¿Ok? Muy interesante. Vanagloriosos, o sea, orgullosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Interesante todo esto. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores ¿de qué? De los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Se destacan 3 amores aquí. La primera, amadores de sí mismos, amadores de la plata y amadores de los placeres. ¿No les parece interesante, mis amados? ¿No les parece que esto nos describe en cierta manera todo lo que estamos viviendo? Bueno, el apóstol Pablo dice en los postreros tiempos, y yo creo que estamos en los postreros tiempos. Por ende, tenemos que estar claros de cómo se comporta el ser humano sin Cristo. Ahora, yo les hablo de un término no bíblico que es la posmodernidad. Vamos a explicarla rápidamente porque de esto podríamos hablar mucho.
¿Qué es la modernidad? Hablemos de ello, porque cuando hablamos de posmodernidad, estamos hablando de algo que viene después de la modernidad. La modernidad fue una etapa de la vida de la humanidad, hermanos, que abarca, digámoslo así, los últimos 50 años del siglo XX, o sea, el siglo pasado, ¿verdad? Aquí hay muchos que venimos del siglo pasado, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Se oye feo, pero yo nací el siglo pasado, allá en el año 57, ya estoy viejito también, como algunos de ustedes acá. Todo eso, hermanos, era lo que gobernaba la modernidad. Es en el cual se basó un gran movimiento de expansión de la iglesia. Fue algo que Dios usó. La modernidad estaba basada en la razón, es decir, fue una generación con un fuerte énfasis en el concepto de entender quiénes éramos, por qué estábamos en este mundo, qué era todo, cómo se explicaba todo lo que nos rodea, y fue un tiempo de gran desarrollo de la ciencia. Ahora, en la posmodernidad no destaca la razón, sino el sentimiento, la emoción. No es lo que yo pienso, es lo que yo siento. En otras palabras, si yo siento hacer algo y me produce satisfacción, no hay problema. Prevalece el sentimiento. En la modernidad, las cosas estaban fundamentadas en absolutos. Es decir, la vida del ser humano estaba condicionada en gran parte, por lo menos en el mundo occidental, por algunos absolutos morales y éticos que todo el mundo aceptaba y todo el mundo respetaba en lo que era el mundo occidental. Cuando digo mundo occidental, son todos los países que tienen una herencia judeo-cristiana basada en la Biblia, como es toda América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, ¿verdad? Somos los países que tenemos esa herencia judeo-cristiana. Y vivíamos en un ambiente donde los absolutos estaban bien definidos. Pero en la posmodernidad todo se vuelve relativo. Ya vamos a aprender más de esto. En otras palabras, cuando estamos viviendo la posmodernidad, tú puedes decir, bueno, alguien te dice, esa verdad del cristianismo, sí, esa es tu verdad, pero mi verdad es otra. Tu conducta, está bien, si tú quieres comportarte así, es tu vida, pero mi conducta es distinta. Para mí, yo puedo vivir como yo quiero. Todo es relativo, nada es absoluto. No me vengas diciendo que yo me tengo que comportar en base a unas reglas, en base a unas normas éticas y morales. No, todo es relativo. Ya vamos a hablar más de esta cuestión. En la modernidad tenía fuerte énfasis la ética. En la posmodernidad tiene fuerte presencia la parte estética. Es decir, los valores del ser humano en el último siglo, los últimos 50 años del siglo pasado, era mucho en la manera en que nos comportábamos. Éramos basados en conceptos éticos muy definidos. Pero en la actualidad el énfasis no está en eso. El valor de la persona no radica en su integridad ética, sino en aspectos que tienen que ver con la estética, es decir, con la manera en que nos vemos, la manera en que nos vestimos, la manera en que hablamos. Tiene fuerte énfasis el tema de la moda, ¿verdad? Que siempre han existido modas, pero ahora es tremendamente fuerte esto, y la manera en que tú
digámoslo así, juzgas a alguien, tiene que ver en parte con la estética. Por ejemplo, ya notaron que no traje mi traje. Ya le pedí perdón al pastor, ¿verdad? Y le dije, mi hermano, hoy no voy a llevar saco, porque ayer tenía un gran calor, ¿verdad? Y entonces no, me dice, no hay problema. Pero muchas personas basan, ¿verdad?, no en la ética. Por ejemplo, un caso bien típico es cuando muchas veces se elige a un gobernante, ¿verdad? Muchas veces la gente no juzga por sus valores éticos, sino por los aspectos estéticos. Es decir, si esa persona, ¿verdad?, es una persona con cierta presencia, cierta habilidad para hablar, etcétera, etcétera. No puedo quedarme mucho tiempo acá. Luego, en la modernidad tenemos el aspecto de la unidad. En la posmodernidad, el tema de la diversidad. Es una palabra de moda, ¿verdad? La diversidad. Diversidad étnica, diversidad sexual, diversidad de género, diversidad. Hay un montón de conceptos que están por ahí. Ya no es una cuestión de unidad, sino ahora entre más hablamos de diversidad, mejor. Y yo obviamente tengo que aceptar que al igual que tenemos que ver, por decir algo, en un determinado lugar hay personas de distintos trasfondos étnicos, yo tengo que respetar la identidad étnica de la persona. Eso me gusta, me parece muy bien. Pero luego me dicen, pero usted también tiene que aceptar la diversidad sexual que existe. Y usted tiene que aceptar que hay personas con este enfoque, con esta tendencia, y usted debe de aceptar que vivimos en un tiempo de diversidad. ¡Viva la diversidad! Ese es el mundo que estamos viviendo. No era el mundo de hace 50 años. Y los más viejitos que estamos aquí presentes sabemos eso, hermano. Y estamos horrorizados del cambio que estamos viendo. Y muchas veces no lo sabemos explicar. Hablamos con nuestros hijos, hablamos con nuestros nietos. Ellos vienen ya con otros valores y estamos confundidos. Y muchas veces nos ponemos así un poco rígidos, un poco legalistas. Y queremos conectar con ellos, pero no podemos. Porque todo el pensamiento del sistema ha sido inoculado en la mente de muchos de ellos y ni cuenta nos hemos dado. Colectivismo versus individualismo. Voy rápido. Inconformismo versus conformismo, ¿verdad? En la época nuestra, hermanos, nosotros crecimos con muchos movimientos revolucionarios. Yo soy de la época de los movimientos revolucionarios en América Latina. ¿Quién era el líder y nuestro ídolo en aquella época? El Che. Vamos a cambiar a esta sociedad injusta. Vamos a derribar a esas dictaduras militares. Vamos a dar nuestra vida, ¿verdad?, por lo necesario. Ese era, hermano, inconformidad. Ahora, hermanos, no hay movimiento revolucionario. La posmodernidad es una cuestión de conformismo. Nuestros hijos y nietos son tremendamente conformistas en ese aspecto. Ahora, compromiso versus pasotismo. Es una palabra que se acuñó en España. Un pasota es una persona que pasa de todo. Como dicen allá, que le resbala. No, en nuestra época había compromiso con ciertas causas, con ciertas ideas. Ahora no me compliquen la vida. Ahora yo estoy feliz con mis videojuegos, estoy feliz, ¿verdad?, con la tecnología, estoy en las redes, estoy viendo TikTok todos los días, y estoy viendo Instagram y etcétera, y bueno, y esa es mi vida. No vengas a complicarme. Pasotismo. A muchos de nuestros jóvenes no les interesa la política ni los problemas sociales, porque su enfoque es distinto. Una generación que tenía convicciones,
lo vemos con una existencia light. La intolerancia se vuelve en la nueva tolerancia, ya lo vamos a hablar. El esfuerzo es sustituido por el placer. Esta descripción amplia que me he tomado un tiempo para explicar es solamente una pincelada, hermanos, de toda esta cuestión. Y estos pensamientos que están afectando al mundo entero están influenciando y afectando la iglesia. Hay una tensión intergeneracional en las iglesias de hoy. La pandemia vino a agravar el tema, pero no es un tema nuevo. Muchas iglesias se están quedando sin jóvenes. Y los que se quedan normalmente son los hijos o los nietos de los hermanos que están aquí en la iglesia o en cualquier iglesia, porque este es un tema general, hermano. Está afectando no a una iglesia en particular, nos está afectando a todas las iglesias. Esa tensión intergeneracional es porque nuestros jóvenes ya no encajan en un modelo que nació en la modernidad. Y estamos luchando por tratar de adaptarnos a una nueva realidad. Pero el grave problema es cómo vamos a adaptarnos a un cambio de época sin sacrificar los valores y los principios eternos de la palabra. Ahí está el quid de la cuestión. Y tiene que ver con esa palabra, santidad. Entonces, yo quiero que hablemos esta noche de manera resumida de tres aspectos descorrientes que van a estar afectando la vida de nuestras iglesias. Voy a quedarme con el pluralismo, la nueva tolerancia y el facilismo. Quizá la primera vez que ve usted esa palabra, ¿verdad? Alguien se la inventó, hermanos, así que el idioma aguanta, ¿verdad? Con esas nuevas palabras. Y hay otras como el hedonismo y otro montón. Hablemos entonces de la influencia del pluralismo. El pensamiento posmoderno contradice todos los esquemas tradicionales religiosos. Se cuestiona la existencia del cielo, del infierno, de Dios, de Satanás, del bien, del mal, entre muchas otras cosas. El posmoderno ridiculiza muchas veces lo que han sido las convicciones cristianas durante siglos. Y cuestiona. El posmoderno cae también en el extremo del pluralismo, que es el creer en un gran abanico de posibilidades, aunque éstas no tengan mucho sentido. En el mundo de hoy coexisten la diversidad de ideas y comportamientos, y nadie tiene la exclusividad de la verdad. Este es el punto neurálgico. El pluralismo lo que hace es decirte, tú tienes que aceptar la pluralidad de pensamientos. En la modernidad, recuerdan, había unidad en el mundo occidental. Había una fuerte presencia de la religión tradicional en nuestros países de América Latina. Ellos determinaban ciertos elementos, no solo religiosos, sino políticos, económicos, la influencia poderosa de la iglesia tradicional. Todos sabemos lo que eso era y sigue siendo en alguna medida. Pero el pluralismo entonces dice no. Si al igual que está esto, está aquello y aquello otro. ¿Y cuál es el problema, pues? Si él se quiere ser de esta religión, que lo sea. Si yo quiero ser de la otra, pues que lo sea. Y entonces el pluralismo lo que hace, hermanos, es crear
una tolerancia que luego la vamos a retomar, que le llamamos la nueva tolerancia, que no tiene que ver solo con el respeto a la opinión y la conducta ajena. Y eso es válido, la tolerancia. Yo tolero a una persona con la que yo no estoy de acuerdo. Pero la nueva tolerancia, como vamos a aprender, está en el entorno de un concepto pluralista. O sea, yo no solo tengo que aceptar la diversidad, la pluralidad social, sino que tengo que aceptar también las ideas y darlas por buenas de esas otras personas que piensan diferente a mí. Y tengo que aceptar su conducta y respetarlo. Aunque esa conducta contradiga mis convicciones cristianas y contradiga mi compromiso con la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo afecta esto en la iglesia? Hermanos, el pluralismo y la posmodernidad hacen un llamado a derrumbar los viejos esquemas de pensamiento, entre los cuales se encuentra el cristianismo, y sobre todo en aquel cristianismo que es heredado de toda esa influencia de la reforma protestante y todo el cristianismo que recibimos tanto en la religión tradicional como en la influencia de los misioneros evangélicos que llegaron a nuestras tierras. Ahora usted dirá, pastor, pero yo no veo eso aquí en nuestra iglesia. Con las personas de 50 o diríamos de 45 para arriba, nosotros todavía seguimos mucho de nuestras ideas en el tiempo de la modernidad. Usted se comporta así, pero usted tiene que tomar tiempo para platicar profundamente con sus hijos universitarios y sus nietos de la generación Z y otras generaciones que vienen atrás. Hable con ellos, pero no hable para decirle, ay hijo, ese pantalón tan feo, ¿verdad? Eso que anda todo roto, se ve feo, hijo, anda, cambiate, ¿ves? O para decirle, uy, no vaya a ese concierto de ese Bad Bunny, ¿verdad? Que feo, ¿verdad? Es para hablar de cosas superficiales. Háblele de las cosas existenciales, hágale preguntas. Pregúntele si él cree en la religión tal como la ha conocido. Pregúntele si se siente cómodo en los cultos de la iglesia. Pregúntele qué piensa acerca de la homosexualidad. Pregúntele cuáles son sus valores éticos con respecto a la mentira y a la verdad. Esas son las preguntas que hay que hacerles. Y nos vamos a encontrar con tremendas sorpresas. La pluralidad, hermanos, está siendo trasladada al corazón y a la mente de nuestros hijos. Y muchas veces ni cuenta nos hemos dado. Y eso es lo que trato de decirles esta noche. Necesitamos comprender qué es lo que ha estado pasando para poder entender el concepto de santidad a la luz de una realidad nueva y diferente. En la era posmoderna, entonces, cada persona decide por sí misma lo que quiere creer. Hay muchos que practican un sincretismo, ¿verdad? El sincretismo es cuando tú unes cosas diferentes. En mi tierra hace unos años tuvo un gran auge la nueva era, no sé aquí en Costa Rica, porque la nueva era es un movimiento sincretista. O sea, toma de aquí, toma de allá, ¿verdad? Hay una emisora en mi país que se llama Radio El Mundo, donde después de poner música bonita empiezan, ¿verdad?, a lanzarte mensajes, ¿verdad?, de la nueva era. ¿Verdad? Eso ha cambiado un poquito, pero ¿verdad?, cogen cosas de Dios, del cristianismo, pero luego agarran cosas, ¿verdad?, del hinduismo, ¿verdad?, y empiezan a hacer una mezcla. No sé si tú conoces gente con ese pensamiento. Es un pluralista. Pero ¿cómo cuidarnos del pluralismo, mis amados? En primer lugar,
no se puede mezclar la verdad con la mentira. Y lo repito y lo digo así categóricamente. No se puede mezclar la verdad con la mentira. La Biblia enseña que hay una fe verdadera y que todas las demás han sido creadas por el hombre. No debemos mezclar paganismo y cristianismo, porque el resultado va a ser una mentira disfrazada de verdad. Y el Señor nos previene contra los lobos vestidos de oveja. Y amados, hay muchos elementos en el cristianismo en la actualidad en donde vemos elementos paganos que se han introducido en la iglesia, en los cultos, en los mensajes, en la forma en que pastores predican. Mire, el problema de la pandemia, ¿sabe cuál ha sido para muchos? Es que empezaron, digo, bueno, yo veo a mi hermano pastor, ¿verdad? El domingo que están transmitiendo el mensaje, pero tengo toda la semana, ¿no? Aquí estoy metido, voy a empezar a buscar en internet y en Facebook. No más que Facebook, en YouTube, ¿verdad? Voy a ver un video, aquí me han dicho de un predicador, y empezamos a oír un montón de gente, hermano. Y ahora hay creyentes que, ¿verdad? Escuchan a su pastor el domingo, casi por pura misericordia lo oyen, ¿verdad? Pero en la semana oyen como a 20. Y uno y otro allá. Y no, y miren, hermanos, hay, perdón la expresión, mucha basura. Y yo soy pastor y respeto a mis hermanos pastores, pero tengo que denunciar que muchas personas han incluido o han introducido elementos del paganismo dentro de la manera en que están guiando su predicación, sus iglesias, etc. Y hay que tener cuidado con el tema de la música, hermanos. Hay cosas preciosas que han pasado en estos años, pero ojo, hermanos de músicos acá, hay que cuidar mucho algunos elementos que andan por ahí. Hay que cuidarlos. Yo recuerdo una vez, allá como pastor en Miramonte, ¿verdad? Me dijeron, pastor, podemos invitar a X cantante, ¿verdad? De esos famosos. Y yo dije, bueno, vamos a ver si tenemos un concierto. Nos comunicamos con el hermanito este y digo, sí, tengo la fecha libre, pero quiero decirles que cobramos $10,000 la noche, ¿verdad? Y necesitamos que nos coloquen en el mejor hotel de la ciudad, etcétera, etcétera, y empezó a darnos todas sus condiciones. Y yo les dije a los muchachos, olvídense. Pero hay muchos de nuestros jóvenes oyendo a esos mismos tipos sinvergüenza que viven del evangelio. ¿Y cuál es el problema? Pues dicen, no, es que los grandes artistas así son la manera en que funcionan, ¿verdad? Si yo invito a cantar, ¿verdad? A X cantante famoso, pues hay que pagarle, pues también a los cantantes evangélicos. Es una lógica que parece, ¿verdad?, correcta. No, hermanos, no estamos para eso. Si vamos a alabar al Señor, hagámoslo gratis. Dígale a uno de estos famosos, fíjese que queremos, pero una ofrendita le vamos a recoger y se va a quedar con unos hermanitos durmiendo ahí en la casa de unos hermanos, ¿verdad? Que le da, ay, Dios le va a decir, olvídese. Paganismo ha entrado en la iglesia, pluralismo, esos son conceptos, hermanos, que están ahí. Pero luego decimos, está bien, no hay problema. Vean lo que dice este pasaje, no sé si logran leerlo. En la versión Dios habla hoy, que es una paráfrasis. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial.
es uno de los nombres de Satanás, ni entre un creyente y un incrédulo. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Tiene que ver entonces con el tema de fondo en que estamos. Santidad en medio de la pluralidad. Cuidado, no puede haber armonía entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Lo siento. Y aquí, hermano, yo blanco y negro. Hay veces que algunos pueden pensar, ay no, pastor, es que usted es tan radical, tan enojado que lo veo yo con esto, ¿verdad? Si no, en las cosas tenemos que ser un poco flexibles. No, hermano, hay cosas que sí, ¿verdad? Yo qué sé, de qué color pintamos la iglesia, ¿verdad? Si le ponemos negro atrás, o blanco, o amarillo. A mí me da igual, hermano, eso no tiene nada. Pero hay cosas que yo no puedo decir, ¿verdad? Ah, bueno, es que ni blanco ni negro, hay algunos tonos grises aquí en medio. Allí nos vamos a mover, en el gris. No, hay cosas, ¿es blanco o es negro? Y usted escoge. ¿Comprende? Por eso es que la santidad es importante, porque muchas veces escogemos los grises y ahí andamos rondando los grises, ¿verdad? Así nos comportamos de una manera acá, de otra manera allá, ¿verdad? Y andamos como queriendo quedar bien con todo el mundo. Hermano, no se puede. Una persona apartada, santa, toma la decisión qué es lo que va a creer y cómo va a vivir. Y eso trae consecuencias. Bienaventurados los que sufren persecución, dice el Señor allá en el Sermón del Monte. Pero persecución por tu forma de ser. Porque la gente no va a estar contenta con lo que tú haces o dices. Sigamos adelante. La influencia de la nueva tolerancia. Como dije hace un rato, la tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. En la Biblia encontramos base para creer en esto, en el sentido, por ejemplo, que Pablo dice, ¿verdad?, que el amor todo lo soporta. En Efesios dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, yo puedo ser tolerante, ¿verdad? Yo como pastor, ¿verdad?, en una iglesia tengo que ser tolerante porque había unos hermanitos que me sacaban de quicio, hermano. Aquí no hay de esos hermanos, ¿verdad? No, aquí no, seguro, pero en El Salvador habían varios, ¿verdad? Ay, pero yo soy llamado a ser tolerante a su forma de ser, a su forma. No estamos hablando de cuestiones éticas y morales, ya voy a explicar. Ahora, la tolerancia tradicional, lo que estoy diciendo, valora, respeta y acepta al individuo sin necesariamente aprobar o participar de sus creencias o modo de actuar. Pero ¿cuál es la nueva tolerancia? Vea esto. La declaración, dicen Thomas Helmholtz, que es uno de sus líderes, dice: las declaraciones de las creencias de cada individuo, su sistema de valores, su estilo de vida y la percepción de la verdad son iguales. No hay jerarquía de la verdad. Tus creencias y mis creencias son iguales y toda la verdad es relativa. Eso es lo que dice la nueva tolerancia. Eso es lo que están aprendiendo sus hijos en las universidades. Eso es lo que están mandándonos en series de televisión. Eso es lo que estamos viendo en las películas, aún en las películas de superhéroes y todo eso que están tan de moda. Hermanos, estos valores están allí constantemente bombardeándonos y nos están diciendo: la escala de valores cristiana es una cosa,
Esa es tu verdad, pero hay otras verdades. Y si yo quiero vivir con una persona de mi mismo sexo, esa es mi verdad y tú tienes que respetarla. Y tienes que respetar el hecho de que yo sea una persona homosexual y cómo me comporto yo. No solamente ser respetuoso, sino tienes que aceptar mi manera de pensar porque es mi verdad. Así que yo respeto tu verdad y tú tienes que respetar la mía. Estamos en un rango igual. Eso elimina, hermanos, automáticamente cualquier tipo de conceptos y valores absolutos. ¿Por qué? Porque vuelve todo relativo. O sea, yo puedo decir, esto es un micrófono, es mi verdad. Pero viene la hermana y dice, no, pastor, ese es un banano pintado de negro. ¿Ok? Entonces yo tolero la nueva tolerancia. Bueno, yo tengo que respetar, pues sí, hermana, tiene razón, ¿verdad? Es un banano, es un poco raro ese banano, pero bueno, yo le invito a que le pegue una mordida a ver qué tal le va, ¿verdad? Pero yo tengo que tolerar el pensamiento de ella y tengo que estar de acuerdo con su verdad. Ahora, es una tontería lo que acabo de ejemplificar, pero cuando viene la parte moral y ética, ahí estamos en problemas. Porque la nueva tolerancia socava la esencia misma y el significado de la verdad absoluta que la Biblia nos enseña con respecto a la moral y a la ética. Y cualquier persona que ya no cree en la verdad absoluta perderá su brújula moral y su habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué cree que la sociedad está como está? Porque han abandonado la brújula moral y están totalmente desquiciados. El punto es, ¿cuánto de eso nos está afectando aquí adentro, en la iglesia? ¿Cuánto de eso está afectando la santidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver la vida? Porque, hermanos amados, lamento decirles que en muchos círculos cristianos hay una influencia muy grande de la nueva tolerancia. Se producen entonces cambios de conducta para moldarnos al sistema y empezamos a ceder en aspectos de moralidad. Por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene a una muchacha, ¿verdad?, de 18 años que está saliendo con un novio y bueno, pues vamos a decir, ella y su novio dicen, no, pues si no hay nada malo en tener sexo antes del matrimonio. Es que mamá, tú estás desfasada. Tú eres del siglo pasado. Si ahora todos los muchachos se acuestan antes de casarse, tenés que modernizarte, mamá. Y entonces la mamá dice, ay, es cierto, yo me he quedado un poco anticuada. Y entonces llega la mamá y le dice, bueno, hijita, ¿vas a salir hoy? Sí, mamá, hoy voy a ir en la noche al cine con mi novio, voy a venir como a las 3 de la madrugada, vamos a ir a la discoteca. Ay, qué bendición, hija, que Dios te bendiga, ¿verdad? ¿Te tomaste la pastita hoy, hija? Tenés que cuidarte, ¿verdad? Ahora, si es un incrédulo, pues yo no esperaría otra cosa. Pero sabe una cosa, eso está pasando aún en gente que dice es creyente.
Entonces, ¿dónde queda la verdad absoluta de que el sexo es sagrado y queda dentro del entorno del matrimonio? Pues la nueva tolerancia nos está diciendo, tú tienes que tolerar esas nuevas ideas. Porque entonces, si tú no las aceptas, entonces tú caes en una condición de ser un retrógrada, ¿verdad? Una persona anticuada, un cristiano conservador, legalista, yo qué sé cuántos adjetivos calificativos hay para eso. Y se va produciendo un cambio sutil en nuestra escala de valores. Se da una tendencia a mover las fronteras que han sido establecidas claramente por la palabra de Dios. Y entonces, como vemos que el tema de por ejemplo, la homosexualidad, ¿verdad? Parece, ¿verdad? Hace años, hermano, era un escándalo cuando de pronto en una escena, en una película, en una serie, aparecía, ¿verdad? Alguna situación allí de dos personas del mismo sexo, ¿verdad? Y la gente estaba, ¿verdad? Nos poníamos rojos, ¿verdad? Ahora ya no, hermano. En todos lados. Podemos, bueno, ustedes aquí, ¿verdad? Tienen incluso una legislación en cuanto a este tema. El otro día fuimos allá al centro comercial Oxígeno, ¿verdad? Y yo así de reojo vi y no le dije nada a Patricia. A dos muchachos agarraditos de la mano ahí. Que me les quedé viendo pensando, quizás estoy confundido, será una chica, ¿no? Y así, ¿verdad? Como disimuladamente, porque tampoco quería dar una escenita ahí, ¿verdad? Entonces me faltó oxígeno ahí en el centro comercial. Porque en mi tierra todavía eso no lo estamos viendo. Pero vaya, yo tengo que ser tolerante. Yo no puedo decirle, ¿verdad? No ponerme a gritar ahí, ustedes son unos pecadores, ¿verdad? Van a ir al infierno. No, yo no puedo hacer eso, yo tengo que tolerar mi modo. Sin embargo, yo en mi mente yo no puedo entonces llegar al punto de decir, ¿verdad? Es cierto. Hemos estado equivocados con ese tema. Yo creo que el Señor se le pasó la mano en todo lo que aparece en la Biblia. Yo soy creyente, pero yo creo en eso, que cada uno tiene que poder tomar su dirección personal con respecto a ese tema de su orientación sexual. Entonces lo acepto. ¿Comprende el punto? Nuestros hijos no tienen ese conflicto porque como ellos ya nacieron en la posmodernidad, ellos vienen con esos valores y en algunos lugares o países ya les están enseñando desde niños. Es tremendo, hermanos. Yo fui misionero en España y siempre estoy constantemente viendo las noticias. Hermanos, allí un jovencito puede pedir cambiarle el sexo. Pues, es decir, vamos a decir, un jovencito de 12 años dice, yo me siento mujer. Va a un hospital del Estado y puede pedir que le comiencen a hacer todo el proceso para cambiar sexo. Gratis. Y oiga esto, sin autorización de sus padres. Necesita autorización de los padres para tener una licencia de conducir a los 16 años, pero no necesita autorización para cambiarse de sexo. Eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Y la gran pregunta es, ¿qué pasa con los creyentes? Muchas veces cometemos el grave error, hermanos, de dejarnos llevar por esas ideas que vienen del sistema y cambiar y modificar y ceder en cosas que jamás deberíamos ceder.
Y esto tiene que ver con los jóvenes. Los jóvenes tienen que decidir si van a mantenerse firmes en los valores absolutos que el Dios en el que ustedes dicen que han creído está diciendo en su palabra. Van a tener que decidir si ustedes se quedan firmes diciendo: yo voy a tener sexo hasta que me case, voy a llegar virgen al matrimonio. No solo las chicas, los hombres también. Y otro montón de cosas. Pero es la decisión de cada persona. Ahora, vea lo que, y ya me pasé, hermano. Uy, perdón. Pastor, ya me pasé otra vez. Yo tenía propósito de terminar. No puedo. Mire, esto lo encontré en internet. Ese símbolo que ven ahí en la esquinita es de una asociación cristiana, ¿verdad? O evangélica en línea. Hablando de la Biblia, lo que la Biblia sí dice es que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo también son los homosexuales y lesbianas. Por lo tanto, ay de ustedes fariseos hipócritas. Les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Eso está publicado. Ellos se consideran creyentes, le están diciendo a otros: ustedes son unos hipócritas fariseos porque no están amando a los homosexuales. Yo puedo decir: yo amo a los homosexuales como Dios los ama, pero yo no amo su conducta. Yo no puedo entonces ir en contra de lo que Dios me está diciendo. Bueno, hermanos, perdón, voy a pasar rápido. Aquí tenía otras ilustraciones, pero no tenemos el tiempo. Solo termino con otro elemento que le llamamos aquí facilismo. No hay tiempo para desarrollar todo, pero el facilismo es el concepto de que esta sociedad está llena de una tendencia que el marketing nos ha impuesto, donde todo se te ofrece al instante y rápido, ¿no es cierto? Cuando yo empecé a ver televisión, estaba pequeñito. ¿Y sabe lo que nos tocaba a los niños? Hijo, anda a cambiar el canal. Y ahí íbamos a cambiar el canal. Anda a subir volumen. Y al más chiquito lo ponían porque era el que no podía protestar. Así veíamos. No, ahora tenemos mando para la tele, mando para el microondas, el mando para cualquier cosa. Entre menos nos movamos, mejor. Tengo hambre, me apetece tal cosa. Voy a pedir, ¿verdad? Ahí me lo traen. En unos minutos tengo lo que me da la gana. Todo es fácil. ¿Quiere un préstamo? Se lo resolvemos. Préstamos en línea. ¿Verdad? Meta los datos y ahí le damos lo que quiera. Todo rápido. Ese es el mundo en que estamos. Todo fácil. Esto afecta a la iglesia. Porque se está cambiando al Dios de la Biblia en un Dios muy poco exigente, que no demanda un comportamiento ético concreto ni un estilo de vida determinado. En otras palabras, un cristianismo fácil, light. Ven al culto, ¿verdad? Disfruta el show. Te vamos a hacer sentir bien. Déjanos tu diezmo y luego vete y haz lo que te da la gana. Así era antes, hermano. Yo fui católico hasta los 15 años. Perdón si no quiero ofender a nadie con esta. Pero yo iba y comulgaba y luego iba a hacer lo que me daba la gana. Aquí hay varios que seguramente pasó eso, porque así era. Ahora los evangélicos nos pasa igual. O sea, ve a la iglesia, pero haz lo que te da la gana, porque ese Dios que tenemos es tan buena onda. Si Él nos perdona todo, si uno puede vivir como le da la gana. Pero eso no es lo que el Señor dijo.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, que era un símbolo de muerte, y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Eso es el evangelio, hermano. Cuando tú vienes a Cristo, debes de estar dispuesto a seguirle. Pero no seguirle por tu conveniencia, para que Él te dé todo lo que tú quieres. No, Cristo nos ama, nos va a bendecir, pero Él quiere ver creyentes comprometidos, creyentes santos, que están dispuestos a vivir una vida diferente para darle luz a las tinieblas que le rodean. Pero si esta luz es débil y se apaga, ¿no? Si esa luz entonces no va a alumbrar a nadie, no vamos a ver nuevos creyentes. No vamos a ver jóvenes convertidos, vamos a ver a nuestros hijos y a nuestros nietos que llenan las sillas, ¿verdad? Algunos, otros ya ni quieren venir. Pero ¿dónde están los jóvenes universitarios que se están convirtiendo a través del mensaje de la palabra? Y esos son los grandes retos y desafíos que tenemos. Amados, la santidad entonces tiene que ver con todo esto. Espero no haberles cansado, pero es importante que podamos ver esta perspectiva. Amados, estamos en una batalla espiritual terrible, tiempos peligrosos, pero tenemos que actuar con mucha sabiduría y debemos comportarnos de acuerdo a como el Señor nos ha pedido que hagamos. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y que Dios nos permita poder ser santos en el sentido que hemos venido aprendiendo estos 2 días. Gracias, mis amados, que Dios les bendiga. Hermano pastor, adelante. Gracias por su palabra, Vamos a ponernos de pie para terminar alabando a Dios esta noche. Y vamos también a cantar una canción que hemos estado aprendiendo, que aprendimos ayer. Así que vamos a cantar esta noche. Generaciones la alaban y adoran, cantan al Cordero que venció. Los que ya creyeron y le creerán, cantarán por siempre esta canción. Tu nombre, el más alto, más grande, tu nombre, sobre todo nombres, dominios y tronos, poderes y reinos, su nombre
esta noche, gracias porque de verdad estás acá moviéndote entre nosotros, Señor. Tu gloria es inmesurable, Señor. Te pedimos que tome nuestros corazones, que nos sorprendas, que nos dejes sin palabras cada día, Señor, porque realmente eres santo. Cuando decimos que tu pueblo te alaba, Señor, es porque tú nos salvaste y nos rescataste de la muerte, Señor. Así que esta noche, danos propósito, danos esperanza y que podamos realmente exaltar tu nombre, Señor, cada día. Cielos cantarán, santo, todos cantarán, santo, digno de exaltar, santo, santo por siempre. Tu nombre, el más alto, tu nombre, el más grande, tu nombre, sobre todo nombres, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre, sobre todo nombres, cielos cantarán, santo por siempre. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Que Dios los lleve con bien a sus casas.